Bienvenidos a Realidades. La problemática migratoria en Estados Unidos continúa siendo uno de los temas más sensibles y polarizantes del país. Millones de personas, muchas de ellas provenientes de América Latina, México, Centroamérica y Sudamérica, enfrentan un sistema migratorio saturado, lento y en muchos casos injusto. Las demoras en los procesos de asilo, las restricciones a las visas laborales y familiares y la falta de una reforma integral han dejado a miles en situación de vulnerabilidad. Esta crisis se agrava con políticas que priorizan la detención y deportación sobre soluciones humanitarias, afectando a familias, menores no acompañados y trabajadores esenciales. Trump envió tropas a Portland. Hay una nueva escalada antimigrante en Estados Unidos. Kamala Harris le llamó tirano y le dijo que se llenó los bolsillos durante su gestión presidencial. Desde hace meses, Portland es escenario de protestas en un centro del ICE por la represión a migrantes. Y ese es el verdadero problema de Trump. Más de 110 líderes políticos, sociales, empresariales de Oregon han rechazado esta decisión. No quieren que se repita lo que ocurrió en el año 2020, cuando la presencia militar hizo estallar la violencia en las calles. Autorizo el uso de fuerza total si es necesario, dijo Trump. Antes tomó Los Ángeles. ¿Recuerdan las imágenes de violencia racial en esa ciudad? También tomó Washington, D.C. y según él hay otras ciudades en la lista, aunque sus gobernadores demócratas dicen que esto es innecesario y costoso. Solamente en Los Ángeles, según el gobernador Newsom, el movimiento de tropas costó unos $120 millones a los contribuyentes. En Washington, de los 2.300 arrestos que se hicieron, 40% eran migrantes. Con esta situación lo que está clarito es que Estados Unidos pierde turistas, por lo tanto se agrava su economía. ¿Quién va a querer ir al país de los tiros sin fin? Los leo. Nuestro corresponsal, Jorge Gestoso, nos amplía esta información desde Washington. Una jueza federal emitió una orden que bloquea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional del estado de Oregon en la ciudad de Portland, donde se siguen realizando manifestaciones en contra de la política del gobierno de los Estados Unidos sobre migración, basada con el argumento de que está violando o está pasando la línea de un gobierno civil a un gobierno militar y que puede esto transformarse en una ley marcial, mientras en las últimas horas han continuado los enfrentamientos y la violencia en torno a la ciudad de Portland. Durante el fin de semana, la tensión en Portland explotó. Cientos marcharon hacia el edificio de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Migra en español, bloqueando calles y enfrentando a los agentes federales. Reclamaban el fin de las redadas masivas y el uso extremo de violencia en las redadas. El Departamento de Seguridad Interior utilizó gas lacrimógeno y municiones no letales para reprimirlos, hiriendo a varios, incluyendo una enfermera alcanzada en el ojo por una bola de pimienta y un veterano de guerra que ha resultado asfixiado por el gas. La policía de Portland reportó 2 arrestos por desorden, pero admite no haber visto delitos contra las personas o las propiedades. Testigos describen escenas de guerra, helicópteros Black Hawk sobrevolando y manifestantes controlando temporalmente el tránsito mientras los agentes federales dispersan a la multitud. Hasta ahora, al menos hay 27 cargos federales por ataques a oficiales y desobediencia, pero la mayoría de los casos se caen por falta de fiscalización. ¿Qué significa esto para Portland y la comunidad hispana en Estados Unidos? Estas protestas resaltan el dolor de las familias separadas por las redadas. Muchas de las víctimas son de México, Centroamérica y Sudamérica. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Immigrants' Rights Groups denuncian que el acceso a detenidos se ha restringido, dejando a las familias en la oscuridad. La población local teme más violencia, las escuelas cierran, los residentes de Portland se sienten
prisioneros en sus hogares y la división crece entre quienes ven terrorismo doméstico y quienes defienden el derecho a protestar. Y este domingo, ante la decisión de la jueza que decidió bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Oregon a la ciudad de Portland, basada en que en realidad se podría estar frente a una ley marcial, el presidente Trump decidió ordenar el envío de tropas, 300 tropas de la Guardia Nacional de California hacia la ciudad de Portland, con lo que también generó inmediatamente el rechazo del gobernador de California, Gavin Newsom, quien prometió iniciarle un juicio al gobierno de los Estados Unidos. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha sido objeto de fuertes críticas por su papel en la ejecución de redadas masivas y detenciones arbitrarias. En diversas ciudades, ICE ha llevado a cabo operativos en vecindarios, centros de trabajo y hasta hospitales, generando temor entre las comunidades migrantes. Estas acciones, muchas veces sin orden judicial, han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos como excesivas y desproporcionadas. Además, se ha documentado el uso de centros de detención con condiciones precarias, donde migrantes permanecen por meses sin acceso adecuado a servicios legales o médicos. Las redadas migratorias no solo afectan a quienes son detenidos, sino también tienen un impacto psicológico y social profundo en las comunidades. El miedo constante a ser arrestado o deportado ha llevado a muchas personas a evitar acudir a escuelas, clínicas o denunciar abusos por temor a ser identificadas. Esta atmósfera de persecución ha fragmentado familias y ha debilitado la confianza en las instituciones. Ante este panorama, diversos sectores de la sociedad civil han exigido una revisión de las prácticas de la ICE y una reforma migratoria que priorice los derechos humanos, la reunificación familiar y la integración social. Ya volvemos con más realidades. Estamos de vuelta con más realidades. ¿Qué significa el cierre de gobierno de Estados Unidos? Este ocurre cuando el Congreso no logra aprobar el presupuesto federal, lo que obliga a suspender parcialmente o totalmente las operaciones de agencias gubernamentales. Durante este periodo, miles de empleados públicos son enviados a casa sin pago alguno y servicios esenciales se ven interrumpidos o limitados. Aunque algunas funciones críticas continúan operando, muchas oficinas administrativas, judiciales y sociales se paralizan, afectando directamente a ciudadanos y residentes, incluidos los migrantes que dependen de estos servicios para avanzar en sus procesos legales. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿En el gobierno de Estados Unidos? Nadie. ¿Qué quiere decir que cerró el gobierno de Estados Unidos? Quiere decir que el Senado no se puso de acuerdo con el presupuesto. No hay plata. Y ahora podría haber suspensión de 750.000 empleados públicos. Luego, hasta podrían ser despedidos. Aunque áreas críticas como seguridad nacional, Fuerzas Armadas, aeropuertos, seguridad social siguen operativas, los trabajadores de estos sectores no van a recibir sus salarios, no van a cobrar hasta que se apruebe un nuevo presupuesto, hasta que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo. Y yo ahora les pregunto, ¿con semejante situación todavía siguen obsesionados con Venezuela? Los leo. En un contexto de creciente desigualdad y descontento social, el reciente cierre del gobierno de Estados Unidos revela las profundas divisiones en el Senado sobre la aprobación del presupuesto. Para la comunidad migrante, el cierre representa un obstáculo significativo. Las cortes de inmigración, que enfrentan un retraso crónico, suspenden audiencias y reprograman casos, lo que prolonga la incertidumbre de quienes esperan resoluciones sobre asilo, deportación o residencia. Además, servicios como la verificación del estatus migratorio para empleados y trámites de visas laborales pueden quedar temporalmente inactivos, afectando la capacidad de los migrantes para trabajar legalmente o renovar permisos. Esta situación genera ansiedad y vulnerabilidad en comunidades que ya enfrentan desafíos estructurales. El impacto también se extiende a organizaciones que brindan apoyo legal y humanitario a migrantes, muchas de las cuales dependen de fondos federales para operar.
Con el cierre, estos recursos limitan la capacidad de ofrecer asesoría, albergue y asistencia básica. Adicionalmente, los migrantes detenidos en centros de reclusión pueden enfrentar condiciones aún más precarias, ya que los servicios médicos, legales y administrativos se ven reducidos. En Estados Unidos continúa el cierre de las principales agencias gubernamentales y en medio de las tensas negociaciones entre demócratas y republicanos, la comunidad inmigrante nuevamente se encuentra en el centro de la controversia. Nuestro corresponsal en Nueva York, Henry Camelo, nos cuenta más. A una semana del cierre del gobierno de Estados Unidos, aún no se vislumbra un acuerdo presupuestal entre congresistas demócratas y republicanos. Y en el centro de la discusión, nuevamente los inmigrantes indocumentados. Senadores republicanos acusan a los demócratas de pretender darles seguro médico. Para expertos, una falacia más de la administración Trump que esconde otras intenciones. El Partido Republicano está diciendo que los demócratas quieren aplicar esos programas de salud a los indocumentados y que los indocumentados van a recibir más beneficios que reciben los ciudadanos norteamericanos. Eso es simplemente falso. Y en la calle, ciudadanos lo confirman. Desde que yo vine hace 20 años, no he visto a nadie que no tenga papeles y le den Medicaid o Medicare, a no ser que sea de emergencia. Siempre alimentan la duda de la gente con cosas estúpidas y falacias que no tienen sentido. Pero, ¿qué es lo que realmente intenta ocultar Trump a través de esta nueva cortina de humo? El trasfondo, Henry, es que la deuda pública del gobierno federal está en 36.000 millardos de dólares. 1.000 millardos, o sea, 36 millardos con 3 ceros más. Y esa deuda pública ha aumentado doble en los últimos 10 años. Y desde hace un año atrás, el gobierno está pagando solamente en intereses 1.000 millardos de dólares en intereses. De manera que está acercando a lo que algunos llaman una pirámide. O sea, va a llegar un momento en que el gobierno está pidiendo prestado solamente para pagar los intereses. Y en lugar de reducir el gasto, Trump está aumentando exponencialmente el presupuesto para $1.000 millones adicionales para las fuerzas militares, $170.000 millones para ICE y la lucha contra la inmigración ilegal. Esto a costa de reducir o cortar muchos de los programas sociales, algo que los demócratas quieren evitar a toda costa, ya que el país podría ir al fracaso financiero. Esa persona nunca ha sido exitosa, toda la vida ha hecho bancarrotas y nunca ha prosperado en nada. Trump Airlines, Trump this, Trump University, en todo ha fracasado. Entonces, a mí no me parece que este presidente está haciendo las cosas bien. Yo creo que ellos se tienen que sentar a dialogar y a llegar a un acuerdo y que ambos lados entiendan y expliquen bien, porque es que la verdad que sí, yo pienso que eso no tiene lógica. Y mientras se ponen de acuerdo demócratas y republicanos, los miles de trabajadores gubernamentales que aún laboran no están cobrando un sueldo, mientras muchos más deben ser despedidos, tal como amenazó Trump, si senadores demócratas no se someten pronto a sus designios. En este contexto, el cierre del gobierno no solo retrasa trámites, sino que pone en riesgo el derecho fundamental y agrava la crisis humanitaria en la frontera y dentro del país a miles de personas que buscan protección o un mejor horizonte en otras tierras. Ya venimos con más realidades. Estamos de vuelta con más realidades.
La postura del presidente Donald Trump frente a la migración ha sido una de las más controversiales en el escenario internacional. Desde sus primeros discursos, Trump ha presentado la migración como una amenaza a la seguridad nacional, vinculando a los migrantes con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Su retórica ha estado marcada por propuestas como la construcción de un muro fronterizo con México, la reducción de visas y la intensificación de redadas por parte del ICE. En foros internacionales, Trump ha defendido estas medidas como necesarias para proteger los intereses de Estados Unidos, aunque han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros. En contraste sobre esta importante temática, el presidente colombiano Gustavo Petro ha adoptado una postura diametralmente opuesta, defendiendo la migración como un fenómeno social que debe abordarse desde la solidaridad y los derechos humanos. Nuestro compañero Henry Camelo, desde Estados Unidos, nos trae detalles en el siguiente reporte. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches, los saludo desde el centro de Manhattan, donde nuevamente cientos de personas se han congregado en favor de la causa palestina, y esto a propósito de los 2 años del inicio de este nuevo conflicto entre Israel y Palestina, donde hasta el momento más de 67.000 palestinos han perecido bajo el fuego israelí. Pues estas personas precisamente están acá para pedir el fin de los bombardeos, el fin del genocidio de Israel sobre la Franja de Gaza, donde además más de 200.000 personas han resultado heridas después de estas incursiones militares y después de los bombardeos. También el 80% del país se encuentra destruido. De la Franja de Gaza, solamente un 20% de la infraestructura se encuentra en pie. Y todo esto es lo que vienen hoy estas personas a reclamar continuamente, semana tras semana. Se vienen dando este tipo de manifestaciones aquí en la ciudad de Nueva York, y como ven, con cánticos, con pancartas y con pitos y con todos los elementos que tengan a su mano, están pidiendo el fin del conflicto entre Israel y Gaza, este nuevo conflicto que está dejando miles de personas muertas, miles de personas sin hogar y sobre todo miles de personas en estado de hambruna. Se sabe que hasta el momento cerca de unas 2 millones de personas, incluyendo mujeres y niños, se encuentran en estado de inanición, y eso es lo que ha hecho que las personas salgan a pedir que permitan la entrada de insumos alimentarios. Estas flotillas que fueron también detenidas por el ejército israelí, que no fueron permitidas entrar a llevar todos los insumos humanitarios, pues es lo que están pidiendo, que permitan la ayuda humanitaria, que cese el fuego y que finalmente Palestina sea libre. Este es el deseo de ellos hoy a propósito de los 2 años del inicio de ese nuevo conflicto entre Israel y Palestina. Es la información que tengo desde la ciudad de Nueva York. Durante el Foro Mundial de Migración en La Guajira, Petro criticó duramente a Trump por criminalizar a los migrantes, comparando sus políticas con las ideas de Hitler. Señaló que las cárceles construidas en Estados Unidos para migrantes se asemejan a campos de concentración y pidió al mandatario estadounidense que se distancie de discursos fascistas y xenofóbicos. Petro ha insistido en que los migrantes no deben ser tratados como delincuentes, sino como personas que huyen de la pobreza, la violencia y la exclusión. En sus intervenciones ante la ONU, ha denunciado que las políticas migratorias de Estados Unidos y Europa representan un retroceso civilizatorio y ha llamado a construir un modelo global que reconozca la migración como una oportunidad para el desarrollo y la integración. Además, ha propuesto que organismos internacionales como Naciones Unidas lideren procesos de mediación y protección para las poblaciones migrantes vulnerables. Este contraste entre ambos líderes refleja 2 visiones opuestas del fenómeno migratorio, una centrada en el control y la exclusión y otra en la inclusión y los derechos humanos. Desde Nueva York, nuestro corresponsal Henry Camelo amplía el siguiente reporte. ¿Qué tal? Saludos desde la ciudad de Nueva York. Entre la militarización de las principales ciudades del país, redadas de migración, deportaciones masivas de extranjeros sin documentos y una exacerbada muestra de poder, es la nueva realidad que viven millones de estadounidenses bajo la administración de Donald Trump.
Un presidente que llega al poder a través de un discurso de odio hacia los inmigrantes, acusándolos falsamente del aumento de la criminalidad en varios estados del país. Desde el inicio de su mandato, el pasado mes de enero, Trump ordenó la militarización y cierre de la frontera con México, eliminando además los programas de ingreso para los solicitantes de asilo político a través de la aplicación CBP One. Asimismo dio por terminado y declaró ilegal el programa de parol humanitario, bajo el cual miles de personas provenientes de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití entraron de manera legal a Estados Unidos. Ahora estas más de 500.000 personas están sin un estatus legal en el país y quienes ya iniciaron sus procesos de residencia, como en el caso de los cubanos, serán rechazados y están ahora a merced de una deportación o deberán volver a sus países de manera voluntaria. De esa misma manera y por temor a ser encarcelados en centros de detención para inmigrantes, miles de familias indocumentadas han regresado a sus países de origen, en muchos casos dejando atrás décadas de trabajo y todas sus pertenencias. En algunos otros casos, regresando con sus hijos nacidos en Estados Unidos por temor a ser separados para siempre de ellos. Trump ha ordenado también la militarización de varias ciudades demócratas del país, muchas de ellas declaradas santuarios para los inmigrantes. Así la Guardia Nacional ha sido desplegada en ciudades como Los Ángeles, Washington D.C., Memphis, Portland y más recientemente la ciudad de Chicago. Manifestaciones multitudinarias en contra de las redadas migratorias se han desplegado a lo largo y ancho del país, avivando aún más las medidas represivas por parte de la administración Trump, la cual cuenta con el apoyo del Congreso de mayoría republicana, así como de la Corte Suprema, la cual le ha dado vía libre para las acciones que bien podrían estar contraviniendo la Constitución estadounidense, como la detención de inmigrantes sin el debido proceso y su deportación a cárceles en países como El Salvador y otros en África. En medio de este asedio de inmigrantes, datos entregados por las principales firmas de crédito en el país muestran un desplome de la economía estadounidense en el segundo trimestre del 2025, con varios desplomes de los principales índices bursátiles de la Bolsa de Nueva York. Esto luego de la guerra arancelaria que Trump le declaró al mundo, la cual según economistas ha traído un efecto boomerang para la economía estadounidense, disparando la inflación a más del 4% y disminuyendo la creación de empleos. Solamente se crearon 22.000 puestos de trabajo en el mes de agosto. Las cifras del mes de septiembre apuntan a ser aún peores. Estarían ya en conocimiento público si no fuera por el cierre del gobierno ocurrido el pasado 1 de octubre. Esto debido a la oposición por parte del Partido Demócrata a las pretensiones de Trump de recortar sustancialmente varios de los programas de asistencia social para las personas menos favorecidas, como el programa de salud Medicaid y los cupones de alimentos. Trump pretende dejar sin cobertura médica a más de 15 millones de personas de bajos recursos, quienes en muchos casos sus vidas dependen de tratamientos médicos imposibles de costear. Por ahora miles de trabajadores estatales se encuentran trabajando sin paga y muchos otros han sido puestos en licencia temporal, incluyendo controladores aéreos, lo cual ha traído por estos días caos en los principales aeropuertos del país. Y es que Trump, quien durante su campaña presidencial se autodenominó como el presidente de la paz, continúa dando apoyo al genocidio de Israel sobre el pueblo de Gaza. Así lo demostró durante la 80ª Asamblea General de la ONU, donde junto a Israel quedaron completamente aislados en su narrativa intervencionista. 157 países reconocieron a Palestina como Estado y abogaron por el fin de la masacre del pueblo gazatí, que hasta la fecha deja más de 75.000 personas fallecidas, incluyendo mujeres y niños, más de 200.000 personas heridas y más del 80% de la infraestructura está destruida. Las calles del mundo se abarrotaron de personas clamando por el fin del genocidio. En las últimas horas se anunció un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, que pudiera marcar el inicio de una nueva etapa en la lucha palestina por su anhelada libertad. Soy Henry Camelo reportando desde la ciudad de Nueva York. Vuelvo contigo a los estudios. Muy buenas noches. La migración sigue siendo uno de los desafíos más urgentes del siglo XXI, que requiere respuestas coordinadas, humanas y sostenibles. Hasta una próxima entrega de Realidades.